Estamos usando como referencia el libro de John Stott que se llama El Sermón del Monte. Si lo han leído o si lo quieren leer, es un libro espectacular. No lo estamos viendo página a página, pero si ustedes lo leen van a ver que mucha de la enseñanza viene de ahí, de la palabra de Dios, pero en la interpretación de John Stott, que es un teólogo de mucha confiabilidad, un teólogo actual y un teólogo que su testimonio nos lleva a poder creer lo que él nos enseña de la palabra de Dios. Por supuesto, hay una aplicación específica para esta iglesia. Y hoy en esta porción que vamos a leer, que vamos a estudiar, este capítulo lo hemos llamado Vivir para Cristo. Comenzamos con las bienaventuranzas. Vimos el llamado a ser sal y luz, que el Señor nos llama a hacer la diferencia, a marcar la diferencia. En esa enseñanza el Señor nos recordó cómo nosotros no estamos llamados a ser iguales al mundo, sino a reconocer esa diferencia y saber que esa diferencia es la que nos une con el mundo porque somos influencia en la diferencia. Hoy que hablamos de vivir para Cristo, el Señor trajo a mi mente Filipenses 1:21. Cuando Pablo escribió, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí se resume la prioridad de Pablo. Ahí se resume lo que Dios espera que sea nuestra prioridad. En esta vida, mi prioridad debe ser Cristo. Mientras yo viva, le pido al Señor que mi prioridad sea Él. Si Él es mi prioridad, mi amor por mi familia y mi cuidado hacia mi familia va a estar bien. Mi autocuidado va a estar bien. La iglesia va a estar bien si mi prioridad es Cristo. Y esto aplica para cada uno de nosotros. Pablo no solamente estaba mostrando lo que para él es prioridad, sino que le estaba enseñando a los filipenses lo que debe ser prioridad para un creyente. Y la muerte no debe generar un temor. La muerte no debe ser un enigma. Para nosotros, la muerte es ganancia. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo muera, en el momento en que mi corazón no lata más y ya yo no pueda respirar y no haya nada en este cuerpo, es porque yo estoy frente a mi Señor Jesucristo. Por lo tanto, he ganado la eternidad, he ganado el resto de la eternidad, el resto de los tiempos, disfrutando de la presencia de mi Señor Jesucristo cara a cara. Ahí sí, definitivamente a sus pies, alabándolo por toda la eternidad. Gloria a Dios por eso. Nosotros venimos de este estudio en el que se nos enseña a través de las bienaventuranzas cómo debe ser el carácter del cristiano. Y entonces dice que nosotros debemos ser pobres en espíritu, que nosotros debemos llorar, que nosotros debemos ser humildes, tener hambre y sed de justicia, debemos ser compasivos. Jesús nos promete que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser insultados y pisoteados. Pero también nos dice dichosos en todo esto. Y con cada bienaventuranza nos dice el porqué. Si se perdieron esas predicaciones, en el canal de YouTube están. No se las pierdan. Él ahí nos enseña el carácter del creyente. Y luego nos dice qué debemos hacer con ese carácter. Y lo que debemos hacer es detener algo y cambiar algo. Detener la pudrición del mundo a causa del pecado. Debemos ser sal. Somos llamados a ser sal. Y debemos también hacer algo. Ese algo es ser luz. Allá donde hay oscuridad, la oscuridad en la que vive el mundo que aún no ha conocido a nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos ser luz, no con nuestra propia luz, sino con la luz de Cristo que alumbra en nosotros. Hoy que hablamos de vivir para Cristo, pues está el Señor en su Sermón del Monte dando 7 valores que nosotros debemos desarrollar como cristianos si de verdad queremos vivir para Cristo.
como Él nos está diciendo que lo hagamos, con ese carácter, llevando a cabo la responsabilidad que implica ser sal y luz. Entonces, ahí vemos en la palabra de Dios, Mateo 5, versículos del 17 al 48, vemos cómo Jesús habla del cumplimiento de la ley, de lo que es el homicidio, del adulterio, del divorcio, en fin. Vamos a ver cuáles son esos 7 valores que el Señor nos quiere resaltar acá. El primero de ellos es la integridad y lo encontramos ahí en Mateo 5, versículo 19. Dice la palabra de Dios, dice Jesucristo, en lo que les conté en la introducción del Sermón del Monte, el sermón más importante de toda la historia de la humanidad. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Ahí está el Señor diciéndonos o hablándonos de la integridad. Nosotros debemos vivir y practicar y enseñar los mandamientos. Nosotros no nos podemos conformar parados en el atril de la perfección diciendo yo soy perfecto, los demás allá ellos. Nosotros debemos dolernos de las personas que no conocen a Cristo, que no conocen su palabra, que no conocen lo que Él espera de nosotros, que no conocen sus promesas, y debemos ir a enseñarlo. Más adelante en Mateo, Jesús dice, después de aclarar la autoridad que tiene para hacerlo, dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles estas cosas. Y aquí en el vivir para Cristo, cuando nos está hablando del cumplimiento de la ley y lo que es vivir con integridad, Él está diciendo no solamente que los vivamos, sino también que los enseñemos. Nosotros estamos llamados a enseñar la palabra de Dios al que no la conoce. Luego avanzamos ahí en Mateo 5 y encontramos que Jesús nos está enseñando sobre la serenidad, sobre el respeto. Y el versículo 21 y 22 dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. O sea que enojarnos no es muy buen negocio. No, pastor, es que yo he sido una buena persona. ¿Te has enojado alguna vez con alguien? ¿Sabes que para Cristo es lo mismo el que se enoja que el que mata a otra persona? Así de claro lo dice Él. Y podemos buscar interpretaciones teológicas que suavicen un poco la cosa. Pero es que con el enojo matamos a las personas. Cuando yo digo las cosas que no debo decir, estoy rompiendo el corazón de una persona, estoy enterrando una puñalada. ¿Qué duele? Tal vez más que si fuera una puñalada física. Al fin y al cabo ponen una inyección, sanan, suturan, la persona se sana y Dios hizo el cuerpo humano tan maravilloso que cicatriza y vuelve a quedar bien. De ahí se inspiró Terminator. Si nos cortamos, nosotros también nos rehabilitamos. Entonces, ¿qué hay de raro allá? Pero es que cuando yo me enojo, causo una herida que duele, que cuesta cerrar. Por eso Jesús acá nos enseña ese valor de la serenidad, del respeto. Hace poco nos visitó una persona, entre semana, vino a hacer acá unos trabajos, se parqueó 3 casas más allá, por favor cuando vengan no se parqueen en la cuadra, hay parqueadero para dejar el carro. Y la persona se parqueó, duró 3 minutos y cuando salió había un señor allá molesto. Este carro es suyo, muévalo que le llamo a la policía.
Sí, señor, disculpe, fue cortico. Sí, pero disculpe, no volverá a suceder. Y yo saqué la cabeza y yo quiero ser así. Qué serenidad la de este hombre. Porque es que cuando alguien se nos enoja y nos trata así, es muy, ay, pero tampoco, a ver, respete, hermano, ¿o qué? Los que somos fosforito, nos cuesta esa serenidad. Qué hermosa lección de serenidad me dio este hombre. Jesús nos dice que seamos así, porque es que si yo respondo igual, pues nos estamos matando. Y él se mete a su casa enojado y yo me subo a mi carro enojado. Qué bonito poder responder así. Es reflejar el carácter de Cristo. No solamente decir, yo soy cristiano y yo me congrego a sus pies. ¿Y qué? No, eso no nos sirve de nada. Eso no nos sirve de nada. Nosotros debemos reflejar el carácter de Cristo siguiendo sus enseñanzas. Y si Él nos dice, si tú te enojas con alguien, es como si mataras a esa persona, es porque es así y no quiero matar a nadie. Y le pido a Dios que me ayude en esa serenidad. Nosotros estamos llamados, Jesús espera, no que seamos perfectos, pero sí que seamos serenos. Por eso es que Él enseña sobre la serenidad. A continuación, en el versículo 27 y 28, nos enseña sobre la pureza. Y esto no aplica solo para los casados. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y yo no sé si es que el Señor nos conoce muy bien, que le está hablando a los hombres. Cualquiera que mira a una mujer y la codicia. Es que Él los conoce con toda seguridad. Él sabe cómo nos creó, pero no espera que nos comportemos como nos comportamos. Es normal que el hombre vea a una mujer hermosa y la mire. Es como por inercia. Es la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Pero ojo con la codicia. Ojo, como dicen algunos hermanos que he escuchado aquí en la iglesia. Ojo con el repaso. Entonces pasó la mujer y uno miró y qué tan bonita. Y uno se devuelve. No, es que estaba muy bonita. Ojo, porque es que ahí ya es diferente. Si yo voy caminando en el centro comercial y viene una mujer de frente, yo debo mirar para otro lado. No cometas adulterio. Y para Jesús el cometer adulterio es mirar a una mujer y codiciarla. Ahí no hay nada para suavizarle a esto. Pastor, pero yo nunca le escribo a otra mujer. Es más, una vez me dijo alguien, la silla del pasajero de mi carro es virgen porque ahí solo se sienta mi esposa. Sí, pero es que esa silla no va a ir al cielo. Esa pureza no se le va a pedir a la silla del carro, se te va a pedir a ti. Y sí, es una buena medida que al lado no se siente una mujer, especialmente si no hay nadie más en el carro. Pero nosotros somos responsables de esa pureza delante de Dios. Y de nuevo, nuestro Señor Jesucristo no espera que seamos perfectos. Cuando Él habla, que también lo veíamos la semana pasada, de un corazón puro y de manos limpias, si habláramos de un corazón puro, un corazón que nunca peca, un corazón que ni siquiera mira a una mujer, que pueda decir, no, yo nunca he mirado a una mujer, yo nunca me he enojado con un hermano. Bueno, ya ahí tenemos es un mentiroso, pero ese no es el tema de ahora. Todos pecamos. Nadie puede decir que no ha cometido uno de estos pecados. El corazón puro del que habla la palabra de Dios es el corazón que reconoce ese error y dice, Señor, me equivoqué. Padre, yo acabo de pecar en mi corazón con esa mujer en contra de mi esposa. Perdóname. Ese es el corazón puro.
Ese es el pobre del que nos habla acá en el versículo 3. Dichosos los pobres de espíritu. Es que es la persona que sabe que eso le gana y que yo no puedo más y que soy pobre de espíritu para combatir mi propio pecado y que dependo de mi Señor Jesucristo. Esa pureza, ninguno de nosotros acá se puede parar a decir, no, es que yo sí soy puro, porque ninguno lo somos. De pronto Martina, por la edad que tiene. Y creo que Martina de vez en cuando le quita a su hermano los juguetes también. Egoísta. Ninguno es puro. Nosotros no lo alcanzamos por nuestros propios medios. Lo que espera nuestro Señor Jesucristo en esa pureza de corazón es que dependamos de Él y solo de Él. La persona que fuma y dice, no, es que me voy a comprar un vapeador para irle bajando y luego el vapeador compro uno que tenga menos nicotina y voy saliendo de eso, no va a salir nunca de eso. Porque no está reconociendo que depende de Jesús. La siguiente enseñanza que nos da acá Jesús, el siguiente valor que Él quiere que nosotros practiquemos está en el versículo 32. Voy a leer desde el 31. Hablando del divorcio, dice, se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Aquí está hablando Jesús del compromiso. Del compromiso. Esto tiene mucho que ver con algo que vamos a hablar más adelante, que es que tú sí seas sí. Pero está hablando del plan perfecto de Dios en el matrimonio. Está separando ese sí, acepto, lo está separando de todos los compromisos que podamos adquirir en esta tierra, y acá está hablando solamente del matrimonio. Nosotros debemos ser conscientes que nuestra esposa es el mejor regalo que Dios nos ha entregado en esta tierra. Y esposas deben ser conscientes de que nosotros, aunque seamos feos, calvos, barrigones, imperfectos, mal hablados, mirones, mentirosos y todo lo demás que nos cabe a los hombres, somos un regalo de Dios. Y como dos regalos de Dios, nos debemos amar y respetar. Nosotros estamos llamados a honrar ese compromiso y es solo esa esposa. Y espero que no se enojen conmigo. Pero hay una persona en mi vida que quiero mucho y parte de ese cariño que siento por esa persona es el amor que veo hacia su esposa. Ese hombre que está allá parado, ustedes tienen que irse al parqueadero para que vean cómo se ve de hermoso abriéndole la puerta a su esposa. No puedo decir que siempre, porque no siempre estoy con ellos, pero siempre que estoy con ellos lo veo abriéndole la puerta a la esposa. Si ustedes vieran cómo trata a Patty, pues por eso siempre tiene esa sonrisa. Si ustedes dicen, es que mi esposa se la pasa amargada, ¿qué estás haciendo por ella? ¿Cuándo fue la última vez que le abriste la puerta? ¿Cuándo fue la última vez que le llevaste una flor? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que gracias? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que la amas? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que es el regalo más hermoso que ha recibido de Dios? A todo eso se refiere Jesús en solo 2 versículos. No, en la palabra se habla mucho de eso. El siguiente valor es la firmeza. Nosotros no podemos ser endebles, como dice otra parte de la palabra de Dios, como las olas que se las lleva el viento. Jesús quiere que seamos firmes. Y esta enseñanza la tomamos ahí abajito, versículo 37. Seguimos en Mateo 5. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno.
Wow. Es decir, que cuando yo me comprometo a algo y después me patraseo y digo, no, es que lo pensé y ya no. ¿Estoy siendo usado por el maligno? Sí. Así de firme y así de claro. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Miren, en el pueblo cristiano no deberían existir los contratos. El contrato se rompe o se tuerce fácil. Pero el sí y el no no se debería cambiar. Y esto aplica en todas las esferas de nuestra vida. Me ha causado siempre curiosidad por qué Jesús habla de que el sí sea el sí y el no sea no, pero lo habla en un contexto por fuera del matrimonio, y en el matrimonio es así de firme. Es un capítulo aparte, es otro tipo de compromiso. Acá él está hablando de la firmeza, de yo mantener mi palabra cuando yo digo sí o cuando yo digo no. Luego viene otro valor importantísimo del cual hablamos cuando enseñamos sobre las disciplinas espirituales, la generosidad. Y en el versículo 42, Jesús está hablando del amor a los enemigos y él dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero, y yo me imagino los ojos de los que estaban ahí cuando Jesús dijo, uy, ¿ahora qué le va a cambiar a esto? Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Yo creo que los más sagaces de la época ya empezaron a decir, uy, a este Jesús lo van a matar. O sea, ¿cómo se atreve a venir a decir que hay que amar a los enemigos? Si es que la ley de Moisés dijese que es ojo por ojo y diente por diente. Qué hermosa enseñanza la que nos da aquí Jesús. Él dice más atrasito en el versículo 39, no resistan al que les haga el mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y sería chévere de pronto poder uno levantar el versículo y que Jesús diga, miren, esto se hace así. Porque es muy difícil. Ahí en la generosidad, versículo 42, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Y termina Jesús con el más importante de todos los mandamientos. Y él dice, versículo 43, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Amados, nosotros no solo amamos por generosidad y no solamente mostramos nuestro amor dando. Nosotros mostramos nuestro amor, entregamos nuestro amor para realmente ser hijos del Padre que está en el cielo. Lo mostramos amando al que es difícil amar. La persona que genera en mí cierto dolor, y yo tengo solamente 5,000 pesitos en el bolsillo y saco esos 5,000 y se los doy. Sí, eso es amor, muy bonito. Pero ese es amor producto de la generosidad. El amor verdadero lo muestro cuando amo al que no me ama, al que es difícil amar. Yo tengo que amar a mis enemigos. Y Jesús lo dice así de sencillo. ¿Para qué tengo que amar a mis enemigos? Él no me dice cómo. No hay ahí un secreto para yo buscar en la palabra y que Jesús me diga cómo amo a los enemigos. Él me dice para qué los debo amar. Y yo debo amar a mis enemigos para ser hijos del Padre que está en los cielos. Qué increíble que para yo poder ser considerado hijo de Dios, sí, yo pongo mi fe en Jesucristo y ya no soy una creación, ya soy hijo de Él.
Pero para yo ser considerado hijo de Dios, yo debo amar a mi enemigo y debo orar por quienes me persiguen. No es fácil. Jesús lo logró. Nosotros no sé si lo logremos, pero nos debemos esforzar. Nunca vamos a llegar a ser como Jesús, pero nuestra vida debe reflejar ese esfuerzo de amar a los enemigos. El mismo Jesús, recuerden sus palabras en Mateo 22, versículos del 36 al 39. A él le querían poner una trampa. Salieron los fariseos, los que todos se la saben, y vienen con preguntas tramposas, pensando que estaban hablando con cualquier pelagatos. Le dicen: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley? Y yo me imagino que ahí él estaba pensando: pues ya no se los dije allá en el monte cuando les hice el sermón. Pero él se los dice con amor. Y les dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si el prójimo es mi enemigo, y si el prójimo no me cae bien, y si el prójimo me causa daño, y si el prójimo me abofetea, ámalo. Es muy fácil amar al que te entrega una flor. Ama al que no te ama. Ama al que es difícil amar. Por eso es que en ese dibujito yo puse de manera gráfica la integridad, la serenidad, la pureza, el compromiso, la firmeza, la generosidad. Pero en el medio, el amor. Es que yo no puedo ser íntegro o ser sereno o ser firme si no amo. Si yo me comprometo a alguien y esa persona está esperando eso y yo a la final le digo: no, pero me perjudicas, pero ¿qué más hago? Es que no puedo. No estoy amando a esa persona. ¿Cómo puedo ser yo generoso sin amor? ¿Cómo puedo yo tener una palabra de compromiso si no amo? ¿O cómo puedo ser yo sereno en una respuesta como la del hombre que les conté aquí afuera si no amo al prójimo? Todo eso se desbarataría y se caería al piso si yo no amo. Y eso se va cayendo al piso y yo me voy alejando de mi Señor Jesucristo, porque no estoy llevando a cabo lo que Él categorizó como lo más importante: amar a Dios y amar al prójimo. Y en ese amor a Dios y al prójimo, una vez más Jesús nos dibuja esa cruz: amar a Dios y amar al prójimo. Y Él está ahí, en el medio, enseñándonos con su propio ejemplo. Porque nunca nos pide algo que Él ya no nos haya dado como ejemplo. Hoy, amada iglesia, no hay un resumen de los valores. No hay una lista de chequeo para yo revisar qué tan buen cristiano soy. Eso no existe. Hoy no hay listo, ahora sí, por fin aprendí cómo es. Ya, 7 cosas, no está tan difícil. 7 es el número de Dios. No. Hoy lo que hay en la pantalla en este momento es un reto grande para cada uno de nosotros, porque no es fácil. Es un motivo más para rodearnos como hermanos, para apoyarnos como hermanos, para levantarnos con amor. Y el día que yo vea a mi hermano fallando en la pureza, no lo puedo ir a destrozar y a pisotear. Yo debo ir y, abrazándolo con amor, ofrecerle mi ayuda y apoyarlo. Por eso somos iglesia. Por eso es que somos una iglesia a los pies de Cristo. Porque no somos perfectos, porque nos equivocamos, porque fallamos, pero nos amamos aún en el error, aún en la falla, y entre todos facilitamos como iglesia el poder levantarnos delante de Cristo. Hoy nos queda el reto de cumplir lo que dice la palabra de Dios aquí en Mateo 5.
La otra semana vamos a continuar con el sermón del... No, la otra no, dentro de 2 semanas, porque la otra viene el pastor Alejandro de Amazonas. Pero la próxima vez que esté yo aquí predicando, vamos a continuar con el sermón del monte y vamos a ver cómo el Señor nos sigue enriqueciendo. Yo les pido que estudien el sermón del monte, que estudien con diferentes recursos, que repitan la prédica, que tomen nota. Pero yo les pido que ante todo, en nuestras vidas se refleje ese amor que Jesús nos está pidiendo que tengamos con el prójimo. Acompáñenme en oración. Padre Todopoderoso, mi Señor y Dios del universo, tú que nos creaste, tú que